Bueno, tuve un corte, una interrupción en el video que estaba haciendo y de hecho me quedó solamente en la introducción, me quedó bien cortito, porque yo iba a hablar originalmente acerca del antihispanismo y del indigenismo, que son prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Que venían ambos de la llamada leyenda negra o de propaganda de imperios competidores de España, básicamente eso, y de grupos políticos, sociales, religiosos que quedaron tremendamente resentidos con lo que fue España como imperio, que no fue solo un imperio conquistador, sino que fue un imperio generador, como decía Gustavo Bueno, con toda razón, porque es un imperio que no se dedicó a depredar, sino que un imperio que se dedicó a crear. Un imperio que fundó más universidades acá en América de las que había en Europa en su momento. Es un imperio que generó valor, conocimiento, moral, que enseñó moral, que muchos dicen que vino a torturar a indígenas y todo lo contrario, vino a liberar indígenas, vino a darles una dignidad humana a personas que hasta ese momento no la tenían, digamos. A mí me impresiona cómo hay feministas y gente así que habla en contra, porque mezclan todo, mezclan feminismo con indigenismo, con antihispanismo, con antioccidentalismo. Bueno, hay que decirle a esta gente que en primer lugar prácticamente todos los grupos indígenas que hay en América eran antropófagos, muchos de los cuales tenían sacrificios humanos. Está absolutamente documentado y hay evidencia física. En México hay muchísima evidencia física, pero en otros lados también, de los sacrificios humanos que se cometían prácticamente a diario en México, que era una cosa terrible, por parte de los aztecas y por parte de otros grupos similares, y que no lo hacían de ellos, sino que lo hacían de otros grupos, o sea, ellos eran imperialistas a su vez. Y la evidencia y la prueba más grande de esto se dio en la misma conquista de México cuando llega Hernán Cortés y prácticamente todos los pueblos indígenas avasallados por los aztecas se le van uniendo y forman un ejército gigantesco. O sea, él solo con 500 hombres conquista una ciudad de 1 millón de habitantes. Pero esto, ¿por qué se da? Que era la ciudad más grande del mundo en su momento, Tenochtitlán. Porque todos los indígenas de alrededor se le van uniendo en caravana porque están en contra de estos aztecas que son tan malos que van, matan, comen gente, queman gente, sacrifican porque sí, porque no. O sea, era una horripilancia brutal, brutal. O sea, tenía una concepción de la vida eh, que no es rara en todo caso. Porque muchos, por ejemplo, muchos los germánicos también antes del cristianismo también practicaban el canibalismo, digamos. Le rezaban a los árboles, cosa que era muy común en todas estas civilizaciones, o sea, en estas culturas primitivas, no civilizadas. Por algo lo llamaban bárbaros los romanos, y que contrastan con la luz y la razón, la racionalidad, la moral, la ética y la conversación, el interesarse en aspectos fundamentales, en aspectos más allá de la vida cotidiana, de lo que uno ve pedestremente, y interesarse por el absoluto, porque sí, por el bien, por el mal, que esto es básicamente la filosofía griega, pero que también siguió con mucha fuerza en Roma, más relacionada con el derecho, pero el derecho también basado en la moral. El derecho finalmente es moral, ¿no es cierto? Es moral aplicada por el Estado, es moral aplicada en leyes, etcétera. Y esto podemos ver una tercera patita, digamos, Grecia, Roma y luego España. España, a España se le acusa por muchas cosas que dijo Bartolomé de las Casas, pero la gente misma no se acuerda que Bartolomé de las Casas, cuando dijo eso, fue justamente dentro del marco del Imperio Español. Y dentro del marco del Imperio Español defendía el hecho que los indígenas tenían alma y que por lo tanto no podían ser esclavizados y tenían que ser sujetos y vasallos del rey como cualquier castellano, cosa que finalmente se impuso. O sea, esa idea de Bartolomé Las Casas, que fue utilizada de mala manera por muchos antihispánicos, principalmente holandeses y luego ingleses, judíos también, eh, se presenta de una manera como que hoy era el único bueno y todo el resto era malo. No, habían discusiones filosóficas, teológicas, dentro de la misma España, donde fue el único imperio conquistador en que se dieron.
O sea, en los otros no se dio nada ni remotamente parecido. O sea, hasta el siglo XIX tenían esclavitud. Los franceses fue una cosa bárbara que hicieron en Haití, en Luisiana. Exterminaron absolutamente las poblaciones locales y trasplantaron solamente esclavos africanos. Y es cosa de ver la demografía de Haití, si no es muy difícil. Es que en los países hispanoamericanos, en todos los cuales, quizás excepto Uruguay porque fue más tiempo colonia portuguesa, pero en todos los otros hay grandes cantidades de indígenas o mestizos, y justamente porque no se los exterminó. O sea, es evidente, es una, una cosa de lógica pura. En cambio, las colonias portuguesas, en Portugal un poquito menor medida, ya que también tenía una tradición católica, pero no tenía el nivel cultural ni civilizatorio que el Reino de España o Castilla. No se dieron cosas similares a las que se dieron en Castilla, ¿no es cierto? De justamente apropiarse y preguntarse de cosas trascendentes de la moralidad, si lo que estamos haciendo está bien, si lo que estamos haciendo es ético. Esas cosas no existían en ningún otro imperio, ni antes en la historia, nunca, jamás, ni siquiera los romanos, que como digo, en cierta medida son los padres de España en cuanto a lo civilizatorio y cultural, pero España da un paso más allá, porque empieza a preguntarse, los romanos estaban llenos de esclavos, en una sociedad súper esclavista, pero los españoles no. Los españoles no. Muchas gracias.